Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Flor Boldo y realmente me siento muy feliz de poder compartir esta palabra de Dios con ustedes. Felicidades por estar aquí acompañándonos. Hoy vamos a estar hablando acerca del triunfo de un campeón y es la sesión número 1. Vamos a ver 5 aspectos para 5 puntos para sentirnos realmente campeones y poder disfrutar también del triunfo de trabajar en el ministerio infantil. Quiero invitarles a que vayan conmigo a la palabra de Dios y busquen en 1 de Samuel, capítulo 16, los versos 1 al 13. Allí es donde vamos a estar platicando. Puedes ir, si estás en casa, por un cafecito o por una soda. Si estás en la iglesia, tener lista tu bolígrafo para poder escribir. Recuerda, estamos utilizando este manual de celebración de maestros y es la sesión número 1. Y esperamos que Dios hable a tu corazón. Lo primero que podemos leer en 1 de Samuel capítulo 16, en el verso 1, dice así: Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto para rey. En la primera línea puedes escribir la palabra rechazó, porque Dios rechazó al rey, pero todavía era rey. Muchas veces nosotros sentimos el rechazo como maestros o como líderes del ministerio infantil. Quizá a veces es triste mencionarlo, pero de nuestro líder mayor o pastor o muchas veces de los mismos maestros. Pero eso no significa que tú hayas dejado de tener el llamado de Dios para compartir y trabajar en el ministerio infantil. El rechazo es una forma fea, ¿verdad?, que nosotros sentimos. A veces estamos creyendo hacer lo mejor. Lo que sucedió con Saúl, y por qué lo menciona ahí Dios directamente hablando con el profeta Samuel, es que recuerdas, Saúl hizo algo inapropiado, que Dios había dado otra orden y él no la cumplió. Muchas veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión y no seguir los principios o las bases que Dios ha puesto en su palabra. O quizá a veces se nos olvida que el llamado lo hemos recibido de Dios. Y para mantener el triunfo de un campeón es recordar quién te ha llamado. Yo sé que esto va a sonar quizá para ti un poco fuerte, pero más que nada no te llamó una denominación o una persona. Si alguien te ofreció el puesto o el lugar para trabajar como maestro en el ministerio infantil, pero el llamado vino de parte de Dios. Es quien llamó, es quien te escogió para que tú puedas llevar a cabo este ministerio infantil. Y aunque las personas puedan rechazarte, recuerda, tú sigues siendo el maestro, el líder que Dios ha llamado. El punto número 2 se encuentra en el siguiente verso. Y yo quiero que tú escribas ahí en el renglón la palabra mucho temor. Dice el punto número 2, también tendríamos mucho temor si supiéramos qué hace Dios. Imagínate que Dios te manda una carta, como la que yo tengo aquí. Tú abres la carta y comienzas a leer todos los planes que Dios tiene para ti y la forma como Dios te va a usar. Y también los errores que vas a cometer y cómo Dios te va a ayudar en medio de esos errores. Y comienzas a leer esa carta. Estarías muy asustado de decir,
¿Voy a poder lograr eso? ¿Realmente Dios, tú crees que yo soy la persona que necesitas para este trabajo? La palabra de Dios dice en el siguiente verso: ¿y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, fíjense, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecer al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Muchas veces cuando entra un líder nuevo, hay mucho temor. Cuando hay un cambio por un maestro, por alguna situación, hay mucho temor. Se mueve cuando sale alguien, también hay mucho temor. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Yo sé que muchos maestros durante el periodo de la pandemia se rindieron. Se rindieron porque ya no se sentían suficientemente capacitados para continuar enseñando a los niños. La tecnología estaba siendo muy demandante para compartir la palabra de Dios con nuestros niños. Y a veces entró un líder nuevo que sí tenía conocimiento en esta área de tecnología y se sintieron presionados y muchos se rindieron. Dijeron, no podemos, y dejaron ahí. Porque dejaste de confiar realmente en que Dios es quien nos ayuda y nos capacita. Sé que la tecnología da miedo. Sé que la tecnología y los nuevos avances quizá dices, no tengo tanta habilidad. Pero Dios, confía en Dios, que Él te va a ayudar con lo poco o lo mucho que tú sepas para seguir compartiendo la palabra de Dios. Tendríamos mucho temor de saber, imagínate, si a mí Dios me hubiese enviado esa carta y me habría dicho, Flor, vas a viajar a India, vas a compartir la palabra de Dios, vas a dar cursos, vas a dar talleres en muchos lugares, gente te va a conocer. Yo habría dicho, no, estás hablando de otra persona, no de mí. Pero la verdad es que por la gracia de Dios hemos sido llamados y hoy confiamos en lo que dice su palabra. Ofrecemos pues esta alabanza a Dios, nuestro servicio a Él. Nunca creí que estaría en este lugar. Estoy en este lugar, compartiendo hoy contigo, maestro, porque Dios es quien me escogió. Y sí hubo temor, dejar mi familia, mudarme a otro lugar y pues cambiar mi estilo de vida. Claro que sí hubo temor, pero puedo decirte que he visto el propósito de Dios cumpliéndose en mi vida. El punto número 3, ¿estás listo? En la línea escribe, no supo. Samuel, el profeta de Dios, no supo escoger basado en el corazón. Y dice el verso 5, perdón. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Muchas veces nos sucede como líderes. A veces pensamos, y es cierto, es bueno, llega un chico, una chica que ha estudiado profesionalmente, que se ha graduado, sobre todo en el área de pedagogía o de educación, y creemos, este es el maestro indicado, es el que necesita estar en el grupo de los adolescentes porque tiene estrategias didácticas, porque tiene conocimiento en las inteligencias múltiples y porque puede desarrollar un currículo muy bien y puede desarrollar que todos los sentidos. Y a veces, como líderes, nos olvidamos o no sabemos escoger basados en el corazón. Puede ser que sea una persona muy capacitada y a lo mejor la persona que no
ha estudiado es la persona que realmente Dios quiere para poner en ese grupo de adolescentes. ¿Sabes por qué? Porque la gracia y el conocimiento vienen de parte de Dios. Es importante las herramientas y es importante capacitarnos, es lo que estamos haciendo, pero el llamado viene de Dios. A veces no sabemos escoger y también sucede con el líder. A veces el pastor dice, sí, acaba de tener 5 maestrías, ya tiene 2 doctorados. Muchas veces enfocamos en el conocimiento secular sin buscar lo que dice el punto número 4. Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Cuando el profeta vio a Eliab, dijo, este debe ser el ungido del Señor. Alto, fuerte, seguramente atractivo, seguramente un varón que impresionaba. Y sabes, Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Escríbelo allí. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo rechazo. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Saben, yo tenía 14 años cuando me invitaron a trabajar por primera vez en una clase para darla en la escuela dominical. Había muchas personas con más experiencia que yo, gente que ya se estaba preparando profesionalmente. Pero esta hermana llamada Socorro Vargas, que ya está con el Señor, ya está ahí gozándose, ella me invitó a trabajar. Porque a pesar de que yo era joven, muy joven, no voy a decir cuántos años, y de que no tenía experiencia, ella vio mi corazón. A mí se me iban los ojitos cuando yo veía a otra hermana contar las historias bíblicas y que tampoco era profesional, no había estudiado. Ella se llama Anita May. Me podía quedar fascinada porque podía sentir que Dios usaba su vida para compartirnos la palabra de Dios con esas estrategias que, bueno, sorprendían en ese momento. Cuando me invitan, y ella era la líder del ministerio infantil y aprueba que yo trabajé, era celebrar el triunfo de un campeón. Yo me sentí súper triunfadora, llegué nerviosa, claro, solamente yo enseñaba el texto bíblico, es con lo que comencé, pero sentí cómo Dios estaba llenando mi corazón y cómo lo que estaba haciendo iba también a enfocar en el corazón de los niños. Yo sé que hoy en día hay estrategias, técnicas, pero es importante no olvidarnos que si Dios no se fija en las apariencias, sino se fija en el corazón, entonces allí necesitamos enfocar. Como dice la palabra del Señor, uno de los aspectos es enfocar en sembrar la palabra de Dios en la vida de los niños y que éste dé fruto, y fruto que permanezca. Eso es lo importante. ¿Y qué sucede? Ahí había un chico en el campo, ¿verdad? Un campesino allí que a lo mejor no olía tan rico, no se había puesto su perfume de marca, estaba allí quizá tocando el arpa, no sé, cuidando a las ovejas. Y dice en el verso, en esa línea, que quiero que tú escribas la palabra campesino, dice, Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¡Qué pena! ¿Son estos todos tus hijos? Bueno, queda ahí el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarle, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. ¿Saben? Puede ser
que tú no tengas el título de un psicopedagogo o de un licenciado en educación o algo, pero tienes el título de ser hijo de Dios y ser escogido y llamado para administrar la vida de los niños que Dios ha puesto en tus manos. Y ese campesino que estaba allí, ese pastor de ovejas que estaba ahí en el campo, fue llamado para ser ungido como rey. Y aunque tenía una nueva posición, él no dejó de ser ese pastor de ovejas que cuidaba. Ese campesino seguía siendo. Nuestra esencia es importante. Cuidar esa relación que tenemos con Dios. Si hoy Dios te está llamando para ocupar un lugar, con todo lo que se avecina, tómalo en el nombre de Jesús, no lo rechaces, conviértete en un campeón, pero sabes, recuerda quién es el que te ha llamado, recuerda de dónde estás viniendo y por qué estás aquí, por qué quieres seguir enseñando la palabra de Dios a los niños, porque hay que enfocar en el corazón. Porque esta generación necesita saber que Jesús es real, que no es un mito, no es un cuento. Él se vuelve real en nuestra vida cuando estamos atravesando circunstancias difíciles y puedes decirle al niño, ¿sabes? Dios está contigo. Cuando muchos de esos niños perdieron durante la pandemia a sus papás y quedaron huérfanos, y decirles, confía en que Dios va a cuidarte, va a protegerte, y hoy están siendo cuidados a lo mejor por personas en un lugar, esperando que otras personas los adopten o los amen. Yo sé que están pasando situaciones muy complicadas que no nos hace sentir que estamos triunfando, pero créeme, maestro, créeme, líder que me estás escuchando, pastor del ministerio infantil, lo que tú estás haciendo hoy en día está impactando la vida de esos niños. Está quedando la palabra de Dios en sus corazones, creyendo que Él es real. Y yo quiero invitarte a que no te olvides que Dios está contigo. Él te ha llamado, que puedes celebrar el triunfo de un campeón. Tú eres un campeón. Primero, por haber aceptado el llamado. ¿Te gustaría hablar conmigo? Si tú has sentido desánimo, que no vale la pena continuar, que todo lo que está sucediendo te cambiaron al pastor, al líder del ministerio infantil, a ti te quieren mover, ora, vamos a hablar con Dios, vamos a poner esto en unos minutos. ¿Oras conmigo? Padre que estás en los cielos, en esta hora te presento a todos los maestros, líderes del ministerio infantil, pastores, voluntarios, todos los que van a escuchar y están escuchando este mensaje. Que ellos se sientan animados, si se han sentido con las ganas de rendirse y dejar de trabajar en el ministerio infantil. Que puedan recordar, Señor, estas palabras, que a pesar del rechazo, que a pesar de que quizá no se sienten suficientemente capaces, Señor, tú estás con ellos, los has llamado y los estás capacitando para que enfoquen en el corazón, porque es lo que tú buscas. Tú no miras las apariencias, no miras nuestros títulos, no miras nuestro logro profesional, miras nuestra relación contigo, nuestra cercanía. Ayúdalos, fortalécelos, bendícelos. Señor, en esta hora trae ese ánimo a su corazón para poder continuar en el ministerio infantil, trabajando, Señor, y enfocando en la vida y en los corazones de los niños. Gracias por cada uno de los maestros que está con nosotros en este tiempo, en este momento. Te alabamos y te adoramos. Amén. ¡Wow! Me encantó compartir contigo la palabra de Dios. Quédate, porque todavía hay mucho más que aprender y que recibir en esta celebración de maestros. Nos vemos.